No sé si han tenido oportunidad de revisarlo. Se expuso el día 29 de agosto, ¿no?, donde estuvo la presentación con el rector, Ana Buquet, la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, y además esta alianza con ONU Mujeres, que es precisamente el programa de He for She. Bueno, básicamente lo que sugiere el protocolo es tener en cuenta varios puntos que tendremos que aquí ir discutiendo poco a poco, porque no es mi interés tampoco que aquí se vuelva clase magistral de que miren, acá está el protocolo, síganlo al pie de la letra, sino lo enriquecedor es cuáles son los sesgos que tiene un protocolo de esta naturaleza. ¿Por qué se queda solamente las solicitudes dentro de la UNAM y no salen en lo que es al Ministerio Público? ¿O por qué no hay canalizaciones? ¿O cuáles son las excepciones a la regla? Entonces, el interés surgió precisamente por las denuncias continuas que han habido en CEU. Ahora imagínense la tesis Tacala. Ciudad Universitaria es un pueblo muy complejo. De hecho, hay un grupo de investigación que se llama CEU Segura, donde ubican los puntos de mayor peligro que tienen los estudiantes, principalmente mujeres. Entonces, en esos puntos ciegos, tienen que ver muchísimo el cómo actúan los servidores públicos, entre ellos profesores, entre ellos instancias como las que generan un servicio psicológico, como la Facultad de Psicología, o el Programa Universitario de Estudios de Género, por ser programa no tiene una aplicación de tipo clínico. Entonces, bueno, les estoy dando un poquito el panorama, además de este contacto que han tenido con el Consejo Nacional para Erradicar la Violencia hacia la Mujer, el CONAVIM, del cual soy parte del grupo de trabajo de la alerta de género en Puebla. Entonces, bueno, ya dando como ese panorama, y espero que hayan podido revisarlo, está de forma de acceso gratuito, de forma libre en la red, y vemos que el procedimiento de atención tiene varias etapas, donde tenemos que ubicar dónde se centra una atención en primer nivel, como por ejemplo el que hacemos aquí en la UNAM, que es la clínica de CREAS, que se llama Clínica de Atención al Riesgo Suicida, que como les comentaba algunas compañeras, unas colegas, que no es como tal no puede considerarse una clínica de atención a la crisis o urgencias debido a que no tenemos un servicio de 24 horas. Entonces es un servicio de atención continua. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el primer contacto? Ese es el punto crucial. ¿Qué tiene que hacer el primer contacto al momento de detectar cierto tipo de violencias? Pero primero tendríamos que saber cuáles son las múltiples violencias que se pueden presentar en este ámbito, ¿no?, para poder lograr estas medidas de contención. Yo lo que quería hacer, precisamente, para andar brincando de una diapositiva a otra, para tener en cuenta cuáles son las múltiples violencias de las cuales son objeto las estudiantes, principalmente. No significa que los estudiantes varones no, pero en su mayor cantidad son mujeres las que más han tratado de denunciar. Entonces, el primer contacto tiene que ver con una sensibilización a esta situación de la violencia, como por ejemplo la violencia física. Que alguien me pudiera dar un ejemplo de cómo se caracteriza y cómo podemos ver conductualmente una violencia física. Puede ser detener a la persona, no dejarla mover, contenerla, sujetarla, impedir el paso, incluso empujar. Claro. Esas serían las menos visibles, como agresiones, se ven como algo común. Las más normalizadas, ¿no? Incluso lo que tenemos aquí de problema que se ha empezado a detectar es la violencia física en el espacio de la medicina.
porque al momento que se hacen cierto tipo de prácticas, el sujetar a la paciente o el no pedirle permiso o consentimiento para hacer cierto tipo de intervención, sea invasiva o no, sobre todo aquí en la CUSI, tiene que ver mucho con la violencia física. De que a la paciente o al paciente no le haya parecido la manera en la que le tomaron muestra de sangre, la manera en la que se le solicitó o no cierto tipo de intervenciones. Violencia sexual, que uno piensa es la violación como el punto cumbre, pero inicia desde comparativos, desde aquellos piropos, bien lo tenemos muy claro en la Facultad de Ingeniería, que cada viernes hacen todo un ritual donde están esperando a que cualquier chava pase, que tenga vestido o no, para silbarle y gritarle una serie de cosas, ¿no? Entonces es una violencia sexual que está invisible y que aquí en la universidad lo que tenemos es mucho del comparativo que hacen profesores y profesoras en el aula, de decir, tú, a ver, deja que hable mejor él, deberías razonar más tu tipo de participación. Porque es que las mujeres son más inician la oración de participación en términos de yo siento, y no es así, tú piensas. Ese tipo de correcciones las hemos visto sutilmente y continuamente en el espacio académico, sobre todo de aquí de la FES Iztacala. La violencia familiar, que no solamente es en el espacio de lo doméstico, por eso Celia Amorós haría la comparativa de que ya no es la violencia doméstica, porque la violencia doméstica se pensaba solamente que era en el espacio familiar y que podría ser cualquiera, incluso la violencia del niño hacia la madre, ¿no? O sea, no tenía un plano estructural jerárquico, y que aquí estudiantes llegan sin un apoyo, sin una contención. Tuvimos el caso de un chico donde el padre golpea a la madre, él tiene que llevar de urgencias a la mamá y él, aparte, venir aquí a la escuela a presentar un examen, ¿no? Y que no podía decirle nada a los profesores porque pensarían que fuera mentira o que solamente está justificando para no presentar el examen. Entonces ese tipo de violencia lo hemos reportado o se está empezando a visibilizar, ¿no? Violencia económica, que los estudiantes dejen de venir a clases porque no tienen la posibilidad de tomar el transporte público. Hay 3 focos de donde vienen nuestros estudiantes de la FES Iztacala: Puebla, Querétaro, Estado de México, los municipios más apartados, ¿no? Y el Distrito Federal. Quienes vienen de Puebla, Querétaro, de otros estados, con mucho trabajo logran rentar un cuartito por la zona, y debido a la violencia que viven a nivel de lo familiar, que es restrictiva a la posibilidad de tener un recurso económico, dejan los estudios. Violencia patrimonial, que la pareja o un profesor, o ya sea un padre, ¿no?, tire cosas de pertenencia de la persona. Incluso amenazas de que te voy a quemar el título o lo voy a tirar. O sea, todos esos son elementos que aparecen y los estoy contemplando como en el espacio que nosotros trabajamos. Quizás nos pudieran ilustrar más ustedes con la experiencia que tienen en el otro espacio. Violencia psicológica, totalmente centrada en los afectos, insultos directos, y que tienen que ver un poquito aquí ya. No es de que, a ver, el perpetrador de la violencia va a escoger un tipo de violencia para ofender a la persona, sino que puede estar mezclado, como por ejemplo la violencia sexual tiene mucho componente de lo psicológico. Aquí una profesora a un chico abiertamente homosexual, él siendo de primer semestre, esta profesora le dice: con el conductismo te voy a curar, con el conductismo debería quitarse estas payasadas que tú haces en clase, porque no te deberías de expresar de esta manera. Entonces todos esos son motivos de los cuales los alumnos se lo callan, porque no hay la visibilidad o la posibilidad de decir que eso es violencia, porque está absolutamente normalizado. Se piensa que por parte de la disciplina, sobre todo voy a citar nuevamente las prácticas médicas, la disciplina forma carácter y te forma una manera de actuar y conducirte con las demás personas. Entonces es un poco la situación que tenemos aquí en la FES Iztacala, que no tenemos datos como tal, así de dato duro, estadístico, porque apenas lo que hace un protocolo que anunciarse así la UNAM
lo que obliga a que cada una de sus facultades dé reporte de lo que ocurre con sus académicas, con sus estudiantes, ¿no? Y que tenga que ver con el tema de la violencia. No sé si hay duda hasta acá, ¿no? Esto porque tiene que ver con que quien se acerca o quien está en primer contacto tiene que estar sensibilizado al tema. Además, ¿qué tipo de intervenciones median en una orientación de esta naturaleza? ¿Qué tipo de intervenciones? Yo tengo este conocimiento, ¿cómo se lo hago llegar a él o la estudiante? Por medio de una psicoeducación, ¿no? Pensando en esta parte de, ya sabes que lo que has vivido es de tal naturaleza, tiene un nombre y un apellido, y es un delito. Por eso la UNAM continuamente está con esta noción de te respalda. La UNAM te respalda o respalda la igualdad de género, porque lo que ha sucedido, sobre todo el caso Venezuela en medios de comunicación y el caso Puebla, que fue una de nuestras recomendaciones, es de que los medios de comunicación emitieran que el Estado te protege. En Venezuela, ahorita vamos a ver unos ejemplos de capacitación que están haciendo en medios de comunicación y difusión, traen cómo se debe de intervenir en un caso de tal naturaleza, de violencia, y terminan con que la ley está de tu lado, úsala. Por eso la gente no se anima a la denuncia, ¿no? Porque piensan que debe de haber represalias. Entonces tenemos que saber que en primera hay múltiples violencias de las cuales viven las y los estudiantes. Segunda, ¿cuál es la forma en la que pudiéramos intervenir? Medidas de contención es la recomendación que está en el protocolo. ¿Cuál es una de las medidas de contención en ese caso? ¿Qué se imagina que pudiera ser? Pues ya una es escuchar, ¿no? Ya una es estar en espacio para escuchar, ¿no? Escuchar. ¿Qué más? A ver. Bueno, yo lo que creo es que al final no es solamente una escucha simple, ¿no? Sino es una escucha sensible en términos de género. Eso es bien importante. Hay una diferencia, me parece bien importante, de todas esas violencias que has mencionado y por lo que existe este protocolo. El protocolo viene a darle como una especificidad a lo que tiene que ver con violencia de género, y de ahí un poco toda esta situación de orientación, ¿no? En donde hay que ser sensible, hay que aprender a escuchar, pero no es una escucha como tal vez lo hemos hecho desde lo cognitivo exacto, ¿no? O la parte clínica, sino como escuchando con esta visión de género, ¿no? Que te permita en un momento decidir si inclusive a ti como orientador, eso es lo que yo he ido entendiendo, ¿qué está pasando? ¿No? Te está ofendiendo desde una condición de género, es decir, por tu sexo, por tu condición de rol de género. Desde ahí hay que escuchar y hay toda una serie de pasos para lograrlo, ¿no? A ver, aquí una. Bueno, yo considero que sería como parte de lo que nos dice el libro de la escucha activa y de la empatía como tal, y evitar sobre todo las preguntas como el por qué te pasó esto, dónde estabas, todo lo que tenga que ver como qué causaste tú, sino escuchar todo lo que tiene, todos los discursos, y evitando palabras que tengan que ver con hacerla sentir culpable. Que esta persona provocó la violencia. Porque en medida en que nos acercamos mucho a la cognitivo-conductual de una forma superficial y no a profundidad, y me refiero a quienes a veces nos acercamos al campo sin tener esa profundización en términos tal vez de horas de supervisión, una supervisión en vivo, nos podemos ir por la tangente pensando que estamos buscando el error cognitivo, la distorsión cognitiva, las emociones que causan un cierto comportamiento, pero otra vez nos estamos yendo a la relación causa-efecto, que quizás nuestra intención no era el de juzgar a la persona, pero la persona
en la entrevista se siente así juzgada, ¿no? Entonces, sí, para darle más contenido, porque tienes toda la razón al decir una visión de género. Una visión de género tiene que ver con entender que hay una violencia estructural, que hay una violencia de allá afuera y que no es de gratis, que no es un error cognitivo. El error cognitivo es más bien los valores morales que sigue la persona, como el amor romántico, que son los que reproducen relaciones de violencia. El yo actuar mediante este mandato, el decir que es para siempre, el decir que mi novio va a hacer esto, el tener esa expectativa. Eso sí serían errores cognitivos, pero en este caso, en el primer contacto, una medida de contención tiene que ver una escucha activa, evitando juicios causalistas de ¿por qué? ¿Qué habrás hecho tú? Y que pareciera algo que quienes estamos más sensibilizadas nos suena como muy común, pero es difícil porque es un cambio de actitud, porque la disciplina ya nos mandó, nos dio un ordenamiento de cómo tratar al que yo veo allá frente, que no tiene un nombre, porque siempre es un paciente, nunca tiene un sexo, ese texto en el cual estamos leyendo, hombre o mujer. ¿Quieres decir algo? Sí, que creo que también otra cosa que me gusta mucho del protocolo es el validar, ¿no? El validar que lo que la otra persona está viviendo lo está entendiendo o lo está viviendo como violencia. Y muchas de las veces cuando las personas quieren denunciar un tema por violencia o por acoso, llegan hasta la primera etapa solamente, ¿no? Claro. Porque vas y te das el valor y dices voy a denunciar y ahí te dicen, ay, pero en serio, pues ¿qué te hizo? No, nada más te dijo algo, pues ya le hagas caso. Claro. Y entonces ya todo ese procedimiento te lo ahorras, ¿no? Y lo digo un poco sarcástico en el tema de, pues sí, a lo mejor estoy exagerando y no me hicieron gran cosa. Y ya no regreso, ¿no? Y ya no continúo porque no sé que existe todo ese protocolo, ¿no? Muchas veces el primer contacto es el que te limita a continuar con la denuncia. Porque no validan que lo que está pasando sea algo grave. Porque lo cuestionas. Ajá. Algo tuviste que haber hecho tú. E insisto nuevamente, es reconstruir o dar una lectura distinta a los textos. No es vamos a tirar todo lo que la cognitivo-conductual nos pueda traer o voy a tirar todo lo que la terapia sistémica nos pueda dar. No, es dar una lectura con un enfoque distinto. Yo quería ampliar un poquito más a lo que es la visión de derechos humanos. O sea, la perspectiva de derechos humanos te permite desde el principio que llega la persona, es una persona. En cambio, cuando yo salgo de la universidad, para mí es una cuestión patologizable, ¿no? Cualquier persona que llega a la clínica tiene algo que tengo que diagnosticar, ahora ya no. La perspectiva en derechos humanos me permite a mí decir, esto es una circunstancia de esta persona lo está viviendo de esta manera y sus recursos son estos. Ella ha podido lograr llegar hasta aquí porque tuvo este recurso y este recurso y este recurso. Y validar esos recursos y pues a partir de eso que ella pueda reconocer que pueda dar el siguiente paso. Pero esto no fue posible hasta que tuve la perspectiva en derechos humanos. Ahora ya más específico por la perspectiva de género. Okay. Sí, además queda otra vez la pregunta. Si género no estaremos retomando solamente mujeres, no necesariamente. El caso de este chico homosexual es un hombre que está siendo violentado por una profesora mujer. Ese abuso estructural es un abuso de poder, porque él no tiene el mismo privilegio, porque es alumno y está en dependencia de esta profesora. Incluso cuando se acerca conmigo y me dice ¿qué puedo hacer? No está bajo el protocolo, no tienes a dónde recurrir, a menos que quieras levantar una denuncia más formal, pero se banaliza. Pero creo que también es otra parte, ¿no? El poder brindarle las herramientas para que no se quede nada más en la pura contención. Muy bien, muy bien. Es la parte que nosotros también hacemos. O sea, los escuchamos, vemos cuáles son sus fortalezas, cuáles no son sus fortalezas. Tratamos de guiarlas hacia un punto donde haya un cambio en ellas para que pueda continuar con la terapia que luego podemos darles dentro del instituto y les damos opciones. ¿Cuál es la opción? Esta y esta. Porque hay muchas veces que ya no regresan. O sea, dijeron, pues voy a ir por primera vez para ver qué se siente o qué pueden cambiar. Y cuando ven que no se puede cambiar nada o que ellas tienen que hacer el cambio, entonces deciden ya no regresar.
Lo que tratamos de hacer es de primera instancia darles la mayor parte de herramientas que ellas también se dejen, obviamente dependiendo de cada perfil, para que tampoco se vayan como con las manos vacías. Muy bien. Eso es como lo que nosotros dentro de Instituto también como planteamos dentro de la primera contención que tenemos, las primeras personas que llegan, darles esa parte de herramientas u opciones para que ellas puedan desenvolverse. Excelente, porque primero, para hacer como una síntesis de lo que se tiene que hacer en un primer contacto, sí dar información de que validar, dar información y de que eso tiene un nombre y un apellido, que de esa persona no está mal al sospechar que ese trato no es justo, porque eso queda invisible, ¿no? Hay un texto, no me acuerdo muy bien la autora, pero en el pueblo lo están distribuyendo, que se llama Invisible al ojo clínico. Lo que es invisible al ojo clínico tiene que ver con toda esta característica de la violencia estructural y que la traemos en el cuerpo, lo performamos, lo actuamos. Entonces, como bien dices, no solamente es la contención de haber tenido no, ahora qué es lo que podemos hacer, que es la siguiente etapa, la interposición de una queja. Estas son las opciones que tú tienes. La UNAM lo que ofrece es precisamente que en la interposición de la queja haya este contacto con la abogada general de la UNAM, con Fiscalía General, lo que hace un proceso formal y de contacto directo, no de que es que la abogada de la institución, porque aquí teníamos un dilema también de un caso de violencia sexual, y decían, es que la abogada de la unidad nos dice que nos van a pedir conciliar, ¿no? O sea, si nos quedamos hasta ahí el proceso no sirve. La norma oficial 044 para erradicar la violencia hacia las mujeres puede ser indicativo que no hay conciliaciones porque es un delito. Entonces la interposición de la queja es una de las opciones válidas que se tienen que hacer mención. Y fomentar o acompañar a esta persona, que no solamente pones la queja y nos vemos cuando te den cita, como muchas veces pasa en psiquiatría. Para seguir en este tratamiento, primero necesitamos un indicativo de que te tomes tu medicamento. Si no, no puedo darte sesiones consecutivas, no, porque esa es una forma coactiva, ¿no? Stefano Cirillo, que tiene un libro sobre niños maltratados, ellos se posicionan y dicen, nosotros trabajamos desde una postura coactiva. ¿Qué significa? Estamos presionando a la persona que siga el tratamiento así como nosotros esperamos. Y eso no tiene sentido. Tal vez para la institución está así, pero que tiene un efecto de violencia ahora institucional, que estás empujando a la persona a que denuncie, ¿no? Entonces, la interposición de la queja es una. La siguiente, pues, la presentación de la queja y las medidas urgentes de protección. ¿En qué momento se tienen que poner medidas urgentes de protección? Cuando se está en riesgo de que la persona que está violentando tome una represalia o cuando existe el riesgo de que vuelva a ocurrir una situación de violencia. Muy bien. Y que debatíamos la semana pasada sobre algunas medidas paternalistas, en un caso muy específico como el que nombrabas, Mariana, de esta chica que tiene un conflicto con su compañero residente y hay dos instituciones que están atravesadas, Secretaría de Salud y la UNAM. Cuando Secretaría de Salud, ¿qué es lo que hizo? Los separó así como de a perritos, los sacó del corralito, los pone uno en otro. Sin embargo, esa medida paternalista en un primer inicio tiene un cierto efecto, funciona. El problema está en el seguimiento y lo que se hace después de ello. No sé si quisieras ampliar lo del caso, si quisieras comentar lo que hicieron un poco. Pues, más que para los que no conocen el caso de Samsada, es en el Instituto Nacional de Neurología hay residentes de diferentes áreas, entonces pertenecen tanto a la UNAM, porque el programa es de la UNAM, y también somos como parte de Secretaría de Salud, porque pertenecemos a este instituto. Entonces hubo un caso que una residente tuvo una relación de noviazgo con otro residente y él en algún punto tuvieron una relación conflictiva y él empezó a ponerse violento físicamente, vivía en el mismo edificio dentro del hospital y él tuvo conductas violentas físicas
contra ella. Entonces ella puso como la denuncia con enseñanza del instituto, y la primera decisión fue como tomar estas medidas de separarlos, evitar que estuvieran juntos en rotaciones clínicas, o sea, que tuvieran algún contacto. De hecho les prohibió el contacto. Lo primero que van a hacer es no tener ningún contacto. Y posteriormente el chico continuó teniendo, o sea, siguieron teniendo contacto por parte de los dos, o sea, para que los dos se buscaron, pero él empezó a otra vez a amenazarla. Y entonces ahí fue cuando ella ya tuvo hizo la segunda denuncia, y en esta ocasión, como se dieron cuenta que